Buen día, mi nombre es Bárbara Bermúdez Reyes y les impartiré el curso de diseño de paracaídas. El contenido de este curso cuenta con una introducción, caída libre, fuerzas de resistencia, fuerzas de arrastre, aerodinámica básica de los paracaídas, tipos de paracaídas y algunos diseños de paracaídas. Como una introducción, la definición de paracaídas es un dispositivo que durante la caída libre permite que la carga esté en posición vertical y disminuya la velocidad de impacto en tierra. Por lo tanto, necesitamos de la fórmula de la caída libre, la cual se parte de la definición de la aceleración y su componente vertical en Y. Y si suponemos que la aceleración es constante, podemos tener que la aceleración es igual a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, tenemos la fórmula general para lo que es la velocidad de la caída libre. Esto mismo, pues bueno, necesitamos tener lo que es la altura que deberá recorrer el objeto en la caída libre. Por lo tanto, partimos de la fórmula general de la velocidad en vertical y al resolver la ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es la distancia a la cual deberá recorrer el objeto en vertical. Pero, de acuerdo a la expresión de la caída libre, esta solo es válida cuando no hay nada que se oponga al movimiento, como por ejemplo el aire, para lo cual siempre vamos a estar teniendo una fricción y eso nos va a estar generando una fuerza de arrastre, con lo cual es como si tuviéramos inmerso un objeto en un fluido, en este caso el aire, y generalmente esto se estudia como si tuviéramos un fluido como el agua, puesto que va a tener una densidad y vamos a utilizar lo que es el coeficiente de arrastre. Y el coeficiente de arrastre no es otra cosa que una cantidad adimensional que se usa para cuantificar el arrastre o la resistencia de un objeto en un medio fluido como el aire o el agua, y que también va a depender de la geometría del objeto. Por lo tanto, vamos a necesitar de las fuerzas de arrastre, y que esto ya tiene que ver con la aerodinámica de un paracaídas. Por lo tanto, la velocidad de descenso de cualquier objeto equipado con un paracaídas depende del arrastre que se genere. Y en este caso, el paracaídas va a servir para contrarrestar la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, se debe de cumplir que la presión dinámica generada por el aire en movimiento al golpear el paracaídas, este deberá abrirse. También el diámetro del paracaídas determina el área sobre la cual actúa la presión dinámica. Para la determinación de las fuerzas de arrastre es necesario conocer la aerodinámica de un paracaídas, que en este caso sería la velocidad de descenso de cualquier objeto equipado con un paracaídas y que depende del arrastre que genere el paracaídas para contrarrestar la fuerza de gravedad. Por lo tanto, se debe cumplir que la presión dinámica generada por el aire en movimiento al golpear el paracaídas, este deberá abrirse. El diámetro del paracaídas determina el área sobre la cual va a actuar la presión dinámica. La fuerza de arrastre del paracaídas debe ser mayor que la presión dinámica. La presión dinámica es una función de la velocidad y la densidad del aire, que a su vez depende de la altitud y de la temperatura. Y la razón de descenso vertical depende de la geometría del paracaídas. Por lo tanto, la velocidad a la cual va a estar cayendo un objeto va a depender de la velocidad del descenso vertical, del peso total del objeto y el paracaídas, la superficie del domo o paracaídas, el coeficiente de arrastre y la densidad del aire. Y para determinar el coeficiente de arrastre es necesario tomar en cuenta otros factores, que en este caso son el área de la superficie del domo o del paracaídas, las características del planeo, es decir, si va a oscilar, si va en caída vertical, los patrones de flujo alrededor del domo y la forma del domo, que puede ser esférico, en cruz, hexagonal
plano o ram air, y que también debemos de tomar en cuenta la permeabilidad de la tela, que esta ya va a venir de fábrica, y la velocidad de descenso. Por lo tanto, el coeficiente de arrastre de cualquier cuerpo se obtiene normalmente mediante ensayo o de manera experimental, por ejemplo en el túnel de viento o por la prueba de la gota, y se determina mediante la medición de la fuerza de arrastre a cierta velocidad o presión dinámica, que generalmente en condiciones normales sería 1.75. En caso de no ser este valor, se debe de tener la fuerza de arrastre, el área de la sección transversal del objeto y la presión dinámica sobre el cuerpo. Por lo tanto, en lo que es la aerodinámica de un paracaídas, el coeficiente de arrastre también tiene que tomar en cuenta que un paracaídas va a planear, por lo que el coeficiente de arrastre como medida de efectividad no es necesariamente el adecuado o el valor que se había dado anteriormente de 1.75. El aire que fluye alrededor del paracaídas genera arrastre y sustentación, por lo tanto es necesario tomar en cuenta la temperatura. Si la temperatura está arriba de los 39 grados, el paracaídas, en lugar de generar un arrastre, va a generar una sustentación, y el coeficiente de arrastre medido en caída libre puede ser mayor que aquel medido con el túnel de viento. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta la velocidad de descenso. Si son 23 metros por segundo y el modo de descenso es normal, el coeficiente de arrastre será 1.26. Si la velocidad de descenso es de 20 pies sobre segundo y el modo de descenso es oscilante, entonces va a ser 1.6. Si la velocidad de descenso es 16 pies por segundo y el modo de descenso es planeando, el coeficiente será 2.4. Algunos de los modelos de paracaídas es que podemos tener plano, semiesférico, esférico, en cruz o ram air. Cada uno de estos paracaídas se elegirá o está diseñado de acuerdo a las características de la caída de cada uno de los objetos. Como conclusión, para el caso del paracaídas Kansas es necesario conocer las condiciones climáticas debido al poco peso, porque puede suceder que el aire caliente atrape el paracaídas y este comienza a planear y a elevarse, caso contrario en un clima frío y húmedo. Muchas gracias, por mi parte es todo.